Yo soy el ingeniero Enrique Vélez, soy especialista de marca de los equipos que distribuimos en Skin Medica, donde tenemos equipos de toda gama de procedimientos, desde láseres, radiofrecuencias, y todos enfocados a un enfoque un poquito más clínicos, ¿no? Aquí la doctora Giselle Castellanos Ramos nos está haciendo el favor para apoyarnos con esta presentación, que va un poquito más enfocado a otras aplicaciones que generalmente el público en general no tiene consciente respecto a la radiofrecuencia, como es el microneedling y la radiofrecuencia fraccionada. Por comentar que ella es fundadora y directora del director médico de Bucler Clínica Dermatológica Estética Láser en Veracruz. Es dermatóloga general por el Centro Dermatológico Pascua, aquí en la Ciudad de México. Obviamente tiene su certificación en el Consejo Mexicano de Dermatología y está recertificada. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Dermatología, miembro del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, miembro de la Academia Americana de Dermatología y tiene amplia experiencia en diferentes talleres y de diferente índole, tanto de rellenos como de toxina botulínica, como de aparatología y láser. Entonces, es una persona líder de opinión en este tipo de tecnologías. Y la verdad es que estamos muy agradecidos de que nos apoyen ese tipo de proyectos, tanto ahorita en esta clase de experiencias virtuales, como ya nos ha apoyado antes en congresos especializados. Bueno, doctora, aquí le dejo por comentar que vamos a silenciar el micrófono de todas las personas para que no interrumpan la presentación. Si tienen alguna pregunta, les puedo repetir, lo pueden hacer en el chat y al final vamos a ir contestando cada una de las dudas que tengan. Muchas gracias, doctor. Okay, saludos, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí para compartir un poquito de lo que hemos ido adquiriendo en el dispositivo de radiofraccionada y de microagujas de Endimed, que tenemos ya 5 años utilizando en la clínica. Para empezar, para aquellos que no tienen el dispositivo, hay que platicar de qué se trata. Endimed es un equipo israelí. Esta compañía se estableció hace ya más de 10 años y tiene FDA, lo cual es muy importante para nosotros como médicos, saber que hay un aval de ese tipo de tecnologías. Y bueno, es un aparato muy versátil porque nos va a dar una tecnología de radiofrecuencia para tensado corporal, como estas tecnologías nuevas fraccionadas y de microagujas. Esto es un poquito, nada más lo voy a hacer general y rápido, porque la idea es platicar más sobre nuestra tecnología fraccionada, pero como ya todos sabemos, las radiofrecuencias pues, se dividen en monopolares, bipolares, unipolares o multipolares. A forma de resumen, una tecnología monopolar, que fue las primeras radiofrecuencias que salieron, eran tecnologías que tenían un solo emisor de radiofrecuencia y tenía que aplicarse le llamamos tierra, un electrodo, y esta energía se lanzaba de forma muy potente, muy profunda, y generando pues dolor en el paciente, disconfort, aunque el resultado pues es bueno. Y en el caso de las tecnologías bipolares, que son lo mismo que las multipolares, se trata de energías que salieron con el fin justamente de evitar este disconfort, este dolor en el paciente. Y aquí el generador de radiofrecuencia es uno solo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Chicos, ¿me podrían contestar si me escuchan? Es que escucho como otros micrófonos. Bueno, voy a continuar. En el caso de las tecnologías bipolares, aquí hay un generador de radiofrecuencia que hace un campo entre uno y el electrodo positivo y el negativo. Sin embargo, aquí la penetración es muy leve, muy poca, debido a que solamente va a ir la energía entre un electrodo y el otro. Es proporcional a la distancia entre ambos electrodos, por lo tanto, la penetración del calor es muy poca. Y las tecnologías llamadas multipolares, pues son básicamente una bipolar, porque siempre es un solo generador de radiofrecuencia que va pasando hacia los demás electrodos, entonces básicamente es lo mismo. El nombre más fancy, ¿no? Bueno, en el caso de la tecnología 3D,
Aquí la diferencia es que son múltiples generadores de radiofrecuencia, son 6 generadores y la energía fluye entre cada uno. Entonces, cada pieza de mano tiene 6 generadores de radiofrecuencia, por eso le llaman de multifuente. Y de manera que en forma de movimiento se van generando esta energía de radiofrecuencia y debido a la impedancia de la piel, la energía se va acumulando y va entrando más profundo. Entonces, esta es la diferencia con la tecnología 3D en cuanto a piezas de tensado. Pero también contamos, por supuesto, con las piezas fraccionadas que vemos aquí en la esquina inferior derecha, que una es de microagujas fraccionada y la otra es con electrodos, una pieza con electrodos, que es una tecnología fraccionada que es ablativa, o se considera ablativa porque se queda en la superficie, mientras que la de microagujas penetra y nosotros vamos a determinar la profundidad de penetración. Como comentaba entonces, Endimet es una tecnología, una plataforma muy versátil que nos ayuda con sus diferentes piezas a hacer tratamientos diversos, como son desde un tensado y un curing corporal, reducción de celulitis, hasta los tratamientos fraccionados. Tiene diferentes aprobaciones, lo que les decía, esta seguridad de que estamos trabajando con un equipo que nos ofrece, sobre todo, un soporte de los sistemas de salud más importantes en cada país. Y algo muy curioso y que a mí me llamó mucho la atención desde que decidí adquirir este equipo fue la cantidad de publicaciones que tiene en revistas dermatológicas. Y bueno, vamos entonces a entrar en materia. Radiofrecuencia fraccionada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una radiofrecuencia que solo entrega calor y estas que son tecnologías fraccionadas? Bueno, se empezaron a desarrollar basados en los principios de un láser fraccionado, que es básicamente entregar energía a la piel, dejando zonas o microzonas sanas para que la recuperación fuera más rápida. Pero aquí la idea era, sobre todo, generar tratamientos que no provocaran hiperpigmentación, como es muy común en los prototipos altos con los láseres fraccionados. De esta forma, las radiofrecuencias fraccionadas son dispositivos que producen un daño termal focalizado que puede ir hasta las capas más profundas de la dermis, generando una corriente entre cada electrodo o entre cada aguja. Entonces, cada agujita es en sí un generador de radiofrecuencia y esa corriente va entre una y otra. Entonces, aquí el objetivo es liberar esa energía, hacer esas microthermal zones, como se les conoce en inglés, zonas de microdaño termal rodeadas de tejido sano, para que podamos tener una fraccionada en microagujas es que la energía fraccionada a través del que van a generar un efecto de daño hasta el dermis, pero disculpe, doctora, les solicitamos por favor a la gente que tiene... Estoy escuchando muchísimo ruido y me desconcentro un poco, si me pueden apoyar silenciando. Ok, bueno, voy de nuevo. La radiofrecuencia fraccionada se entrega a través de electrodos a la piel y esta va a generar una ablación suave del tejido. En la epidermis va a haber ablación y va a haber un calor que penetra hasta la dermis. A diferencia de la radiofrecuencia de microagujas en la cual no hay una ablación de la epidermis, el calor se entrega directamente a la dermis y dependiendo nosotros la profundidad, los milímetros que elijamos, ahí es a donde se va a entregar ese calor. Y aquí vemos que hay diferentes tipos de agujas. Están las agujas iniciales, las agujas que no eran aisladas, que solo entregaban el calor en el tip, ¿sí? Y los modos de pulso fraccionados de las agujas de nueva generación, que son las que corresponden al equipo Endimet, las cuales no están aisladas, generan calor en todo su espesor y por lo tanto los efectos térmicos son mejores. Aquí podemos ver diferencias entonces. Esta pieza, la que está del lado izquierdo, es una radiofrecuencia fraccionada que se entrega por electrodos. Cada uno de estos puntitos aquí son electrodos. Mientras que, voy a poner el video, esta es una radiofrecuencia de microagujas, un mecanismo eléctrico en el cual salen las agujitas y por una forma mecánica penetran en la piel. Aquí podemos ver estas zonas de microdaño termal
que genera una radiofrecuencia fraccionada. Como les mencionaba, aquí sí hay una ablación, pero es muy suave, es muy controlada de la epidermis, y el calor va a llegar hasta la dermis. En el caso de las microagujas, no va a haber una ablación en la superficie de la piel, pero el calor se va a entregar profundo y potente a nivel de la dermis. Como ya había dicho, hay diferentes tipos de microagujas. Estamos hablando de Endimet que tienen la segunda generación, que son agujas no aisladas, agujas de oro, que emiten radiofrecuencia en todo su espesor, y por lo tanto, como lo emiten en todo su espesor, solo se requiere un pase. Y eso es muy importante para cuando ustedes elijan qué equipo adquirir. Si adquirimos un equipo que solo genera radiofrecuencia en la punta, por fuerza vamos a necesitar dar diferentes pases a diferentes niveles en la piel para poder crear un tratamiento completo en todo el espesor. Sin embargo, si tenemos un equipo que genera radiofrecuencia en todo el espesor, solo se requiere un pase y no va a haber sangrado porque se da una coagulación completa desde el momento en que penetra en la epidermis. Este video me gusta mucho y lo presentó el doctor Michael Gold en un artículo donde se hicieron estudios térmicos in vivo para demostrar la penetración y cómo se disemina el calor a través de las microagujas de radiofrecuencia. Histológicamente también se ha comprobado los cambios y la profundidad a la cual penetran, y este efecto térmico que podemos ver aquí en la dermis, con, por supuesto, iniciando una generación, una respuesta al trauma que va a producir colágeno nuevo. Entonces hay muchas publicaciones, como les comentaba, y el doctor Gold justamente es uno de los estándares de Endimet, porque él ha hecho varios de los artículos de investigación sobre esta técnica. De hecho, le gusta mucho porque presenta muchas publicaciones de esto, y este artículo me gusta porque aquí se comprobó, se trataron a más de 80 pacientes, fue un estudio internacional en diferentes centros, y aquí el 100% de los pacientes, tanto ellos como los médicos que evaluaron, reportaron mejorías en el 100% de los pacientes, y de ese 100%, un 65% fue una mejoría muy significativa. Entonces, funciona, es un buen dispositivo, y aquí quiero mostrarles, para aquellos que no están familiarizados con este tipo de dispositivos, más o menos de qué va, ya que las imágenes dicen más que 1000 palabras. Aquí estamos tratando a una paciente con cicatrices. En esta modalidad de tratamiento, una vez que ya limpiamos la piel y le pusimos anestesia, hacemos los pases con microagujas. Estos pueden ir desde 1 a 3 pases. Como ven, es un efecto mecánico, y después de los pases de microagujas buscamos hacer una ablación suave de la epidermis, y eso lo vamos a lograr con la pieza fraccionada. Y aquí vemos este tipo de resultados con una sesión. Entonces, básicamente de eso se trata los tratamientos con radiofrecuencia fraccionada y microagujas. Y en mi experiencia clínica, ¿qué indicaciones encontramos? Bueno, pues realmente son muy variadas, desde un rejuvenecimiento y tensado facial hasta el tratamiento de cicatrices de acné o más complicadas o difíciles de manejar, como en las zonas de varicela, estrías, cicatrices postquirúrgicas y posquemaduras, pacientes que buscan mejoría en los poros dilatados o en la textura de la piel, melasma también tiene buenos resultados, rejuvenecimiento de párpados y otros más, como la hipodistrofia de cuello, la hiperhidrosis axilar o una vía de entrega de medicamentos. En la imagen podemos ver el dispositivo Endimet maneja 25 agujas recubiertas de oro que nos pueden dar hasta 200 milisegundos de espacio entre cada pulso. Lo que pasa es que tengo aquí los videos y no puedo ver bien mis diapositivas, entonces disculpen si de pronto no les puedo describir bien alguna imagen. Bueno, las contraindicaciones para este tratamiento, vamos a dividirlas en locales y sistémicas. Las locales se recomienda no hacer tratamientos fraccionados en zonas donde hay prótesis metálicas, porque podemos generar un exceso de calentamiento y quemaduras. Por supuesto, las que ya conocemos todos: infección, dermatitis de contacto, eczema.
Cirugía de la zona 3 meses previos, aunque esto es relativa porque una vez que fue una cirugía, por ejemplo, una cirugía estética y la paciente quiere mejorar su cicatriz, se puede hacer 6 semanas después. Procedimientos de resurfacing no se puede haber hecho antes de un mes previo porque de lo contrario podemos generar ahí inflamación. Toxina botulínica, ácido hialurónico o implantes de grasa un mes antes del tratamiento. Es muy importante no hacer microagujas de radiofrecuencia porque vamos a eliminarlo. Aquí estamos hablando de un procedimiento que genera mucho calor y que sí va hasta dermis, entonces si pusimos hialurónico un mes antes y luego hacemos la radio, seguramente va a perder parte del efecto. Relativas sobre tatuajes, porque también algunos de los pigmentos contienen fragmentos de metal, entonces pudiera calentarse, entonces es relativa. Y sistémicas, ya sabemos todos, embarazo, enfermedad autoinmune no controlada, neoplasias o quimioterapia. Aquí vemos algunos de los resultados que nos comparte el laboratorio, que son bastante buenos, con 5 tratamientos, en cicatrices de muy difícil tratamiento, en rítides. Ok, ahora vamos a ver algunos de nuestros casos, la experiencia que tenemos. Bueno, en el caso de cicatrices de acné, manejamos este protocolo que es una vez habiendo preparado la piel un mes antes por lo menos, el día del procedimiento con crema anestésica y solo en pocos casos que son muy sensibles se tiene que realizar un bloqueo nervioso. Yo les puedo decir que a lo mejor el 5 o menos % de mis pacientes llegan a requerir un bloqueo nervioso. El resto, todos, crema anestésica, toleran muy bien el tratamiento. Lo que hacemos es dar 1 a 3 pases con microagujas, que es la pieza Intensify. ¿Sí? Nos vamos a 2.5 o hasta 3.5 milímetros, dependiendo la gravedad de la cicatriz, con parámetros de energía de hasta 16 watts y 110 milisegundos de exposición de calor. Eso también se puede, si es un fototipo más alto, podemos bajarlo a 80 milisegundos, eso, podemos jugar con estos parámetros, ¿ok? Y el resto de los parámetros, en el resto aquí dice equipos, no, en el resto de las zonas de la piel, de la cara, por ejemplo, en la frente vamos a bajarle a 1.5. Estos son los parámetros que el equipo nos da hacia la frente, hacia zonas más delicadas, los podemos manejar, pero en el caso de áreas de cicatrices sí les recomiendo subir porque el equipo les va a dar de entrada 2 milímetros, entonces hay que subirle para que nos dé una mayor profundidad. Habiendo hecho los pases de microagujas, para también mejorar la textura de la piel en la superficie, damos solo un pase de la tecnología fraccionada. Y por último, utilizamos Skin Busters para ayudarnos como una forma de entrega de medicamentos y que haya una mejoría mayor. Si tienen fototerapia LED, lo pueden utilizar posterior para bajar la inflamación o incluso antes para estimular al fibroblasto y haya una mejor respuesta. Entonces, con este protocolo, que es el básico que utilizamos, logramos este tipo de resultados en los pacientes con una sesión. Entonces, es lo que yo quiero dejar como muy en claro, que el dispositivo fraccionado en DIMED nos genera resultados muy buenos desde una sola sesión porque podemos trabajar a profundidades bastante, que no nos permiten tan fácilmente, por ejemplo, dispositivos de láser sin generar mucha inflamación. Y en este caso, aquí tenemos pacientes con cicatrices antiguas de acné y el resultado con este tipo de protocolo. Aquí tenemos a otras 2 pacientes con cicatrices antiguas, posterior a una sesión, y aquí están los parámetros que utilizamos. Por lo general, ese es el protocolo, usar microagujas y encima la versión fraccionada para hacer una ablación. Ahora, hay varios estudios que se han publicado en los últimos 5 años donde hay evidencia que el calor profundo de las microagujas va a generar un efecto de daño térmico en la glándula sebácea, reduciendo su producción de sebo hasta por 12 meses. No es permanente, pero ayuda mucho en casos de hipersecreción sebácea. Por eso es que los pacientes que piden tratamientos para poros abiertos y que tienen la piel oleosa les va muy bien. Y en el caso del acné activo lo mejora también. Entonces, no es un caso mío, es cortesía de igual un médico que tiene el equipo, pero vean el tipo de resultado después de una sesión en un caso de acné inflamatorio. En el caso de rejuvenecimiento facial, rítides o si queremos hacer tensado, aquí utilizamos un tratamiento combinado con 3 piezas del equipo.
que estamos hablando de microagujas de radiofrecuencia, la versión fraccionada y la pieza de tensado. Aquí lo que hacemos es explicarle al paciente que vamos a hacer un tratamiento que es muy completo y va a llevar cierta cantidad de tiempo. Entonces, aquí lo que hacemos es 6 sesiones de tensado cada 3 semanas, es la pieza de masaje de tensado, y hacemos, depende de la gravedad de la flacidez, de la artritidez, de 1 a 2 sesiones de microagujas y 2 de fraccionada. Cuando se coinciden los tiempos de tensado con una fraccionada, lo que hacemos es primero pasar el tensado y después la fraccionada. Primero pasar el tensado, después las microagujas, con el fin de que mejore todavía el resultado generando más calor. Y se los puedo asegurar, ningún paciente ha tenido quemadura ni hiperpigmentación porque es una entrega de calor muy controlada. Y entonces, cuando hacemos estas combinaciones con la pieza de tensado, microagujas, la pieza de tensado o radiofrecuencia fraccionada, tenemos este tipo de resultados. Aquí en RITID es una sola sesión. En esta paciente combinamos también con IPL para ayudar con la hiperpigmentación, pero pues son resultados, como ustedes pueden ver, bastante agradables para tratarse de una sola sesión de radiofrecuencia. Y aquí un caso que nos da también la compañía de tensado del tercio inferior y cuello. Entonces, esto que les decía suena un poquito complicado, pero aquí lo podemos resumir en cuanto a los tratamientos combinados. Nosotros podemos hacer piezas de tensado más fraccionado en el día 0 y a las 4 semanas. Y en el intermedio solo hacemos tensado. A las 8 semanas lo volvemos a combinar. Lo mismo con microagujas, tensado más microagujas y a las 4 semanas otra vez en el intermedio solo tensado. O podemos hacer las 3 piezas, como yo les decía, que hacemos tensado más microagujas, solo tensado, tensado más fraccionada, solo tensado, tensado más microagujas, y así nos vamos. Por supuesto, esto es en la clínica, uno decide qué tipo de protocolo de acuerdo a la gravedad de lo que queremos tratar. Si me dan un segundo, estoy casi perdiendo la batería. Voy a poner a cargar mi computadora. Sí, claro. Igual estoy viendo que en el chat están habiendo varias preguntas. Estamos anotando todas de ellas. Al final vamos a irlas comentando una por una a la doctora. Ya respecto a su experiencia específica, estoy viendo algunas preguntas respecto a hiperhidrosis axilar y palmar. Déjenme comentarles que el equipo no puede tratar hiperhidrosis palmar, pero sí axilar. Desconozco si ahorita la doctora va a comentar acerca de su experiencia específica. Sí, voy a hablar sobre esta parte de la hiperhidrosis axilar. Axilar, es correcto. Gracias, doctora. Bueno. Otra opción de tratamientos para melasma, no todos contamos a lo mejor con láseres vasculares o diferentes tipos de láseres para manejar melasma, pero una opción que tenemos es las microagujas de radiofrecuencia. Aquí es importante siempre ver con dermatoscopio si el componente solo es pigmentario o es pigmentario más vascular. Si contamos con la posibilidad de hacer, por ejemplo, un IPL o un láser vascular, se recomienda hacerlo primero, pero en esa misma sesión, después de dar un reposo de 5 a 10 minutos, hacemos las microagujas y aplicamos un skin buster. A mí me gusta usar tranexámico, silicio orgánico, los llamados mesocids de Sesderma. Y con esto, si no hay componente vascular, también agregamos un peeling de retinol. ¿Por qué si no hay componente vascular? Porque sabemos que el retinol es angiogénico, entonces no deberíamos aplicarlo si vemos que hay un componente vascular. Si es solo pigmentario, utilizamos únicamente Intensify entre 2 a 2.5 milímetros. Les recomiendo aquí no irnos más allá de 110 milisegundos para no generar una reacción postinflamatoria de pigmentación. Y nuevamente, pues usar también los Skin Buster. Y vemos que los resultados son bastante buenos. Bueno, en el caso de estrías, también es una muy buena opción de tratamiento. Igual les recomiendo preparar la piel 3 semanas previas. Y yo lo que hago es alterno una crema de ácido retinoico más sueros de colagenasa, o bien como opción comercial estrices en crema,
que es de la marca Sesderma, y el día del procedimiento aplicamos anestesia local, hacemos un precalentamiento de la zona con la pieza corporal, 6 a 8 pases, y una vez que ya logramos esto, utilizamos la pieza de microagujas desde 3.5 a 5 milímetros, ustedes van a determinar la profundidad, y más o menos la temperatura entre 15, máximo 16 watts. Aquí no podemos irnos muy arriba por también el riesgo de que se genere hiperpigmentación. Es muy bajo, pero de todos modos hay que empezar, si es la primera sesión sobre todo, con no más de 15 watts a 110 milisegundos. ¿Cuántos pases vamos a dar? Máximo 3. La siguiente sesión al mes les recomiendo que sea con la pieza fraccionada para trabajar la parte más superficial. Igualmente usar skin busters, y aquí hay que pedirle al paciente que se deje la oclusión, ¿sí?, por al menos 4 horas. Aquí sí ponemos siempre un peeling de retinol al 10% y dejamos la oclusión para que siga actuando, ya que esos canales van a permanecer abiertos más o menos ese tiempo. Se va a recomendar al paciente no mojar la zona por 12 horas y les mandamos su crema post procedimiento. Este caso, el caso de la izquierda, no es mío, es el caso de una doctora brasileña, donde lo que ella también utiliza es justamente las sesiones de Intensify combinadas con las sesiones fraccionadas. Hay quien sugiere, por ejemplo, combinarlo con un láser vascular. Es posible hacerlo en la misma sesión, primero el láser vascular, luego hacemos las microondas de radiofrecuencia, y tenemos este tipo de resultados que vemos aquí en las fotos. En este caso, después de 3 sesiones también, el caso de la derecha. Ahora, estos casos no son míos. Yo la verdad, no tengo muchos pacientes de quemaduras grandes. Por eso quise ponerles este ejemplo de un doctor israelí que trabaja, también compartió sus casos con la empresa, y que me llama mucho la atención por la gravedad de estas cicatrices. Lo que él utilizó fue microagujas más una combinación de triancinolona con 5-FU, y esto utilizamos las microagujas con el fin de generar estos canales para poder aplicar la combinación de triancinolona con 5-FU, obteniendo, la verdad es que un resultado bastante bueno en pacientes que tienen este tipo de cicatrices que son bastante incapacitantes. Aquí se utilizó bajo oclusión, significa que hay que poner el tratamiento y hay que dejarlo por lo menos 4 horas reposar. Eso es muy importante, decirle al paciente que no puede mojar la zona ni limpiar el área. En los resultados, las conclusiones que tuvieron ellos fueron buenos resultados en el 50% de los pacientes y satisfactorios en el resto. Pero claro, estamos hablando de cicatrices muy graves. Sin embargo, es otra opción de tratamiento para cicatrices hipertróficas, posquemaduras. Ahora, lo que mencionaban, las preguntas sobre hiperhidrosis. No está indicado para hiperhidrosis palmar y plantar. Se recomienda para hiperhidrosis axilar. Hay muchas publicaciones. Lo que yo les puedo decir es de las revisiones que he hecho, va a ser directamente proporcional los resultados positivos al índice de masa corporal. Los pacientes que tienen un mayor índice de masa corporal, por supuesto que hay un espesor más grueso de la grasa y es más difícil llegar a donde están las glándulas, entonces van a tener menos resultados. Por eso se recomienda que se utilice como tratamiento en pacientes que tengan un índice de masa corporal adecuado para poder ofrecer un resultado adecuado también. Aquí el protocolo es el siguiente. No usar desodorante 2 días antes del tratamiento. Pongan anestesia en crema local. Si el paciente es muy sensible, pueden poner anestesia inyectada. Hagan el test de Minor para que conste al paciente cuánto ha mejorado, y se recomiendan hacer 3 sesiones cada 4 a 6 semanas. Los parámetros aquí sí subimos de temperatura hasta 20 watts a 170 milisegundos de exposición al calor, y vamos a irnos a lo máximo de profundidad, 3.5. La nueva pieza de mano de Endimed maneja hasta 5, entonces si tenemos un paciente que entonces se nos pasa un poquito del índice de masa corporal, ahí podríamos manejar entonces ya hasta 5 milímetros. ¿Cuánto se utiliza disparos por lado? Hasta 166 disparos. Hablamos de 2 pases. Vamos a hacer los pases juntos. De hecho, el equipo ya te provee de una como plantilla que tú puedes utilizar para ir viendo dónde vas a poner tu pieza. Entonces se recomienda 2 pases.
Los resultados en hiperhidrosis son buenos, son casi equiparables con el gold estándar, que es Botox. Entonces, a un año, los pacientes siguen presentando una mejoría hasta del 80%, por lo tanto, es una buena opción. Aquí vemos algunos resultados. Al día 60, con el test de Minor, vemos que hay una reducción notoria en la sudoración. Voy a seguir, digo, son muchas las indicaciones, como pueden ver, y con el fin de no aburrirlos tanto, esta sería la última que voy a poner y después vamos a platicar más preguntas y respuestas para que todo quede más claro. En el caso de tensado de párpados, es una buena opción cuando hay una flacidez moderada de los párpados y las pacientes aún no son candidatas a cirugía o no desean realizarse cirugía. Para eso utilizamos la pieza fraccionada y la pieza de tensado fina, la más pequeña. Hacemos 2 pases superpuestos en los párpados y yo les recomiendo irse, no solo quedarse en párpados, sino subir hasta la línea de implantación del pelo para hacer un efecto de tensado y también reposicionar la ceja en su sitio. Después de hacer el tratamiento, pueden poner sueros de ácido hialurónico, silicio, Damae y pongan diatermia siempre. Les voy a mostrar en este video cómo hacemos este tratamiento. Con anestesia tópica, los pacientes lo toleran muy bien. Ustedes conocen a sus pacientes, al final de cuentas, si saben que es muy sensible, podemos hacer un bloqueo del supraorbitario. Primero ponemos crema anestésica y luego hacemos con una jeringuita de toxina, de Botox, podemos aplicar anestesia y con esto ya bloqueamos la zona si el paciente es muy, muy sensible. Pero normalmente lo toleran muy bien con crema anestésica. Se recomiendan 4 sesiones cada 4 semanas y en ese intermedio, o sea, hacemos una donde ponemos la fraccionada, a las 2 semanas hacemos el de tensado y a las 2 semanas nuevamente una fraccionada. Y aquí vemos los resultados. Hay una mejoría que es suave, sin embargo los pacientes lo notan y sobre todo nos los dicen que al momento de que ellas se maquillan ya se pueden ver la línea de maquillaje. Para ellas eso es un parámetro que pueden notar la diferencia. Y cuando no desean cirugías, se sienten muy a gusto con los resultados. Y tenemos otras pacientes. Bueno, entonces, como pueden ver, Endimed es una plataforma muy versátil, muy efectiva en distintas condiciones de la piel. En estos 5 años de uso e hiperpigmentación posinflamatoria, que sería, digamos, la principal complicación, yo no he tenido casos, ninguno. Los tiempos de recuperación son cortos. Los pacientes cuando hacemos microagujas de radiofrecuencia van a estar con rojitos, con eritema, entre 24 y 48 horas y después de eso 2 a 3 días más con los pequeños puntos donde entraron las microagujas que pueden ocultarse perfectamente bien incluso con protector solar con maquillaje. Los resultados, como ya vieron, son visibles desde la primera sesión y tenemos la posibilidad de combinar las piezas de mano para potenciar los efectos. Entonces, todo esto en una plataforma creo que nos ofrece muy buenos beneficios y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda sobre alguno de los protocolos. Gracias por acudir a la presentación. Muchas gracias, doctora. De este lado del equipo de Skin Medical, de verdad le agradecemos bastante. La presentación estuvo muy, muy completa. Por recordarle a la gente que nos está viendo ahorita, que obviamente la presentación, como se comentó en un principio, va enfocado un poquito más a justamente estas 2 tecnologías de microagujas y fraccionada, pero obviamente la plataforma tiene las clásicas piezas de mano faciales y corporales que tienen generalmente otra clase de tecnologías. Sí, aquí voy a poner nuevamente. De hecho, creo que es de los equipos de radiofrecuencia del mercado el que más piezas de mano tiene. Aquí se pueden ver todas las piezas de tensado y remodelado corporal. Esta pequeña que es la que usamos en párpados, la iFine. La mini shaper que nos sirve mucho para mejorar la zona, el contorno mandibular. Claro. La shaper que es corporal. Entonces, todas estas piezas las utilizamos en combinación con las piezas fraccionadas y de microagujas para potenciar los efectos. O sea, es posible hacerlo en la misma sesión. Estupendo.
De hecho, ya sería cuestión de que si el público tiene interés de saber también el uso o la manera de los efectos que tienen estas piezas de mano, también de nuestra parte podríamos organizar otro módulo que platicáramos más de estas piezas de mano. Yo creo que ahorita entonces pasamos al apartado de preguntas y respuestas. Doctora, se las voy a ir haciendo respecto al orden que las fueron escribiendo, y si alguna se repite, pues ya las pasaremos. Muy bien. De la doctora Nuria Biolini pregunta si hay efectos de hiperpigmentación, tal vez en el uso de ambas tecnologías. No he tenido ninguno en mi caso. Aquí siempre hay que respetar el tiempo de relajación térmica del melanocito. La interfaz de usuario nos da la posibilidad de modificar el tiempo de exposición térmica, que puede ir desde 60 milisegundos en adelante. Entonces, si tengo un fototipo muy alto, voy a hacer lo mínimo de tiempo de exposición de calor y con esto no van a tener seguramente ningún problema. Estupendo. Sí, recordarle a nuestra audiencia que este equipo en particular tiene esa capacidad de poder modificarle el tiempo de exposición, que es el ancho de pulso. Hay otras tecnologías que no tienen esa capacidad, nada más en caso de que estén buscando adquirir una tecnología que se aseguren que tiene esa capacidad de modificar el ancho de pulso. El doctor Aldo ahora pregunta si se puede usar en pacientes con isotretinoína. Sí, de hecho se han publicado protocolos con dosis bajas de isotretinoína, 10 miligramos, 5 miligramos y sesiones mensuales. Ahora, si está con dosis altas, yo sí recomendaría, si quieren realmente hacerlo, solo utilizar la pieza fraccionada a temperaturas bajas. Pero si son dosis de 5 a 10, sí hay publicaciones y de forma segura se pueden realizar los procedimientos. Ok. Ángel Coral nos pregunta que hasta qué fototipo de piel se puede usar el equipo. Todos, 5 o 6, se puede utilizar en todos, justamente por lo que platicamos de la modificación del tiempo de exposición térmica, que sería lo de ancho de pulso en un láser. También porque podemos empezar haciendo una sesión o a lo mejor solo un área de prueba con una potencia menor, pero esa es la ventaja. De hecho, yo tengo cierto crush con los equipos de radiofrecuencia, a pesar de que también manejo mucho los equipos de láser. Yo vivo en una zona de México donde hay mucho sol todo el año, es una costa. Mis pacientes son fototipos altos, entonces la ventaja que me ofrece este tipo de tratamientos, este dispositivo en particular, es ofrecerles durante cualquier época del año a los pacientes con fototipos altos tratamientos efectivos sin que se manchen. Ok. Bueno, la doctora Rosario Pérez nos preguntó acerca de sus recomendaciones y experiencia en el manejo del dolor de la pieza intensive y si algunos pacientes refirieron dolor mayor incluso que en el caso del láser CO2 fraccionado. Ok. Sí, yo creo que aquí va a depender mucho del paciente, pero un 90% de mis pacientes en los últimos años solamente les he aplicado crema anestésica. El resto, como mencioné, tenemos que hacer un bloqueo. Okay. Los pacientes, es que también depende, si se han hecho o no láser, podrían tener un punto de comparación. Muchos de mis pacientes son vírgenes en ese aspecto y iniciamos con ese tratamiento. Pero si ese 10% a lo mejor sí mencionó mucho dolor, entonces lo que yo hago es bloqueo nervioso del infraorbitario y bloqueo como si fuéramos a poner un relleno de labios. ¿Vale? Entonces, con esto toda la zona queda anestesiada y lo toleran bastante bien. Pero sí, aquí va a ser a lo mejor ese pequeño porcentaje de pacientes que son muy sensibles. Tendríamos que utilizar ya otro medio. Sí, de hecho, por parte de la marca, realmente ellos recomiendan nada más anestesia tópica. Ya dependerá obviamente el porcentaje que tenga del activo, pero yo creo que sí se aguanta bastante bien. Me pregunta el doctor Fernando Mota que cuál es el tiempo de oclusión cuando se usa triamcinolona más de 5-FU en cicatrices hipertróficas. Utilizamos plástico como de autoadherible, el que se usa en la cocina. Y aplicamos la mezcla y dejamos al paciente todavía en el consultorio unos 15 minutos y después aplicamos plástico y le indicamos que no se lo quite por las horas que le vamos a indicar, que son 4 horas mínimo. 4 horas, ok. La doctora Patricia Carvajal pregunta, ¿qué tanta inflamación tiene el postensado de párpados?
Desconocería si solo es con la pieza de mano, supongo que es justamente con el protocolo combinado de FSR con Einstein. Sí, si pudiera dar un punto de comparación, lo voy a hacer. No sé si conocen los dispositivos de microplasma o plasma fraccionado, que son con una puntita tipo aguja que van dejando puntos. Bueno, comparado con eso, es mínima. Aquí digamos que el edema, si es que lo hay, les va a durar 2 días máximo. Es más el eritema. Con la pieza fraccionada hay eritema. Después de 2 días, los pacientes mencionan que se ve como cuando se pone una sombra color rosa, pero es eritema, no edema. Si lo comparamos, por ejemplo, con un láser CO2 o con estos dispositivos de plasma, ahí sí hay bastante edema. También he realizado ese tipo de tratamientos con esos dispositivos y sí hay mucho más edema. Entonces, si la paciente no quiere tener tiempo de recuperación o estar guardada por varios días, esa sería la opción. Estupendo. Es una pregunta muy, muy buena porque sí, es bueno mencionar que aquí es más eritema. Ok, perfecto. Pero considera que es mejor que tal vez otro tipo de procedimientos. Tal vez. Como lo mencioné, está indicado para flacidez leve a moderada, pacientes que aún no llegan a una cuestión de quirúrgica o solamente que de verdad no quieran hacerse cirugía, pues es una opción. Ok, gracias. Feder nos pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar el puntillado? Dice, ¿en pacientes con morfea facial de años de evolución se puede utilizar? Muchas gracias. Serían 2 preguntas, ¿no? El puntilleo, lo máximo que va a durar y va a ser directamente proporcional a las temperaturas que usaste. Entonces, si fueron muy altas, nos va a durar hasta 7 días. ¿Sí? Si fueron entre 14, 17 watts, 5 días, 4 días. Ok. ¿Y se puede usar en pacientes con morfea? Es correcto, de años de evolución. Pero me imagino que se refiere inactiva. Si está inactivo, la verdad no tengo experiencia con eso. Yo lo que pudiera hacer es, podemos preguntar justamente a la planta Endimed si tienen alguna publicación al respecto. No quisiera responder, sí, claro, cual no tengo experiencia. Ok, nosotros podemos investigar eso de nuestro lado y nos comunicamos con el doctor Feder. Nada más si entonces nos puede mandar, si le puede mandar su pregunta a uno de nuestros especialistas y nosotros le respondemos en... Yo la envío, no te preocupes. Particular. Perfecto, doctora. La verdad es que hay bastantes preguntas, doctora, mucho interés acerca de su experiencia. Si le parece, vamos a seguir contestando algunas. Ok. Dice, ¿cuándo comenzar a hacer el tratamiento de cicatrices de acné post isotretinoína? Ok, yo les doy a los pacientes 2 a 3 meses. Okay. Como es un tratamiento que es bastante respetuoso y podemos manejar temperaturas, aquí el punto es podemos ir muy profundo con temperaturas desde los 12 watts, que no es tanto para la piel. Entonces, aunque se supone que la piel queda frágil después de un tratamiento con isotretinoína, después de 2 meses, desde hace 4 años vengo tratando pacientes y no han tenido ningún tipo de complicación, pero empiezo haciendo la primera sesión con temperaturas bajas y no utilizo la pieza importante. La primera sesión no utilizo la pieza fraccionada, que es la que hace el efecto ablativo en la superficie. Vemos cómo responde solo con microagujas y ya después se pueden ir cada mes. Ok, perfecto. El doctor Miguel nos hace una pregunta más referente a las piezas de tensado y nos pregunta que cuál recomienda usted para el tensado de la cara, si la pieza es small o la mini shaper. La pieza small o la mini shaper. Yo utilizo la pieza small todo el rostro y la mini shaper me gusta mucho para hacer el contorno. Es una submental, contorno, o en pacientes que tienen mucho caquetito, lo que quieren es mejorar esta área, ahí uso la mini shaper. Pero si solamente es tensado o líneas de expresión, me voy con la small. Sí, ahí yo creo que le voy a dar un pequeño tip al doctor que nos han dado las personas de Endimed, que cuando tienen dudas respecto a cómo usar las piezas de mano, si se dan cuenta, tienen diferentes electrodos. Los que son electrodos concéntricos, o sea, en circulitos, son un poquito mejor para zonas óseas, como vendría siendo el borde mandibular, como lo es las rodillas, en el caso que cuando se usa la mini shaper.
Y en zonas planas se ocupan más las piezas de mano que tienen los electrodos paralelos, como justamente es la pieza SMOD. Eso es respecto a la fábrica, la recomendación. La doctora Patricia Carvajal ahora nos pregunta si el protocolo para rejuvenecimiento de párpados incluye la punta, la pieza de mano Einfine, y si incluye la fraccionada o la microagujas o solo la Einfine. Utilizo la pieza Einfine con la fraccionada. Hacemos en la primera sesión Einfine y después fraccionada. A las 2 semanas Einfine y a las 2 semanas otra vez juntas. Llegué a utilizar también con microagujas y siento que el resultado al final de cuentas, si lo comparo solo con la fraccionada, es el mismo, y aquí sí había edema. Aquí las pacientes sí se edematizaban cuando utilizaban microagujas. Por lo tanto, les recomiendo que mejor solo sea Einfine con fraccionada en el caso de los párpados. Ok, sí, ¿no? Más que nada sería como que respetar los tiempos de intervalos en la pieza de mano fraccionada, que tienden a ser de 1 mes, y la pieza de mano Einfine, que sí pueden ser prácticamente cada semana, ¿no? Doctora, nos pregunta Sandra Preciado que cómo considera, su experiencia en los tratamientos de flacidez corporal, más que nada porque dice que hay equipos, es difícil que los equipos sean efectivos en cara, tanto en corporal, y ¿cuál sería su experiencia particular con este equipo? Bueno, este equipo es superior sobre todo a los equipos tripolares, multipolares, bipolares, que al final de cuentas es lo mismo. Aquí voy a explicarlo nuevamente de esta forma. Esos equipos que se llaman bi, tri, multipolares, estamos hablando de un generador de radiofrecuencia, uno solo, y todos los demás únicamente son electrodos de retorno. Entonces se queda muy superficial la energía. Y en el caso de Endimed, lo que tiene es 6 generadores de radiofrecuencia. Cada uno de esos pequeñas líneas de metal que ven es un generador independiente de radiofrecuencia. Entonces, la energía se va de forma concéntrica hacia abajo y es más potente. Para casos de tensado facial, la verdad es que la pieza Shaper y la pieza de Contour, la de Vacuum, son excelentes, tienen muy buenos resultados. Digo, no fue el tema de conversación, pero tiene muy buenos, lo podemos hacer después, tiene muy buenos resultados en tensado corporal. Estupendo, doctora, gracias. Nos pregunta Feder otra vez si se puede combinar la pieza de mano Intensive con PRP. Sí, lo puedes utilizar con cualquier skin buster, incluyendo plasma. Ningún problema. Estupendo. Francisco Saldívar ahora nos pregunta la diferencia entre los 2 cabezales fraccionados. Ahí por mencionar que tal vez hay una pequeña confusión, solo hay una pieza de mano fraccionada y la otra es la de microagujas. Sí. No sé si... ambos, es importante entender, Enrique, que ambos son fraccionados, porque todo de pulso fraccionado. En el caso de la pieza FSR, que sería esta, aquí son pequeños microchips que van a generar la energía y hacen ese tipo de daño termal, y digamos que aquí se queda, hay una ablación suave, porque se pega el electrodo a la piel y hay una ablación suave, aunque el calor nos va a llegar profundo a la dermis. Y en el caso de la radiofrecuencia de microagujas, es cuando yo me quiero ir muy profundo, cuando tengo cicatrices muy difíciles de tratar, y me puedo ir hasta 3.5 milímetros, pero aquí yo no voy a hacer ablación de la epidermis. Si se dan cuenta, y en la imagen se ve, el calor realmente no se queda arriba, se queda de dermis hacia abajo. Entonces, una pieza, la pieza FSR, la pieza fraccionada, que tiene electrodos, nos va a hacer un efecto ablativo, suave, sino como un láser que los pacientes se descarapelan muchísimo. Aquí no, es muy suave. Y la de microagujas nos va a generar calor profundo. Entonces, no sé si quede más o menos ahí ya aclarada la pregunta. Ok, ahora tenemos la pregunta de la doctora Rosario Pérez. Dice, en la diapositiva de tratamiento de cicatrices de acné, la doctora habló de un pase con microagujas y 2 con FSR. Dice, no entendí si son sesiones diferentes o se pueden usar las 2 piezas en la misma sesión. Es en la misma. Aquí en el video lo pongo. Estoy haciendo microagujas y en esa misma sesión
porque quiero hacer también un efecto ablativo superficial. Después paso la pieza fraccionada. Y aquí les voy a pasar un tip. Si no quieren utilizar los disparos, porque al final se van agotando los disparos de la pieza fraccionada y tienen CO2 o erbium fraccionado, después de las microagujas pueden pasar el CO2 o el erbium muy suave en la superficie. Y también es un resultado excelente. Ok. El doctor Raúl Cortés, doctora, nos pregunta ¿cuál sería mejor, el ultrasonido focalizado o esta tecnología en cuestiones de lifting? Es que ambas tecnologías van muy supeditadas al índice de masa corporal del paciente, según todos los estudios que han salido. Entonces, la nueva pieza de microagujas tiene 5 milímetros de profundidad y los resultados son muy buenos, son comparables con un ultrasonido microfocalizado. Entonces, yo lo que pudiera hacer aquí, porque yo en lo personal y justamente porque estoy muy a gusto con este equipo y lo combino con otro tipo de inyectables, y suturas, de sustentación, no he sentido la necesidad de adquirir un equipo de ultrasonido. Pero lo que podemos hacer es buscar publicaciones y yo se las mando al doctor, de que lo comparen. Ok, perfecto. De hecho, la doctora ya nos dirá si puede tal vez compartirnos sus datos de contacto para ver si podemos focalizar y pasarle las dudas más específicas que puedan tener. Igual recordarles que nosotros como equipo de Skin Medical tenemos toda la bibliografía hecha por Endimed, que sin ningún problema se las podemos compartir, donde están los estudios clínicos, los resultados y los pacientes. Es muy interesante, sí, sí. Sí, la verdad es que tenemos bastante material que si tienen tiempo para estos tiempos de cuarentena, ahora sí que para leer todo. Nos preguntan, doctora, si existen contraindicaciones en pacientes con cardiopatías. Si tiene marcapasos, sí. Si es una cardiopatía que está controlada, no hay problema, pero si hay marcapaso, un dispositivo de ese tipo, sí se puede generar alguna complicación. No es recomendable. Ok, perfecto, doctora. Bueno, nos están haciendo varios comentarios de que, bueno, yo creo que eso va más enfocado a nosotros como Skin Medical, que si podemos organizar de otro webinar más enfocado a las piezas de mano de tightening, porque parece ser que hay varios interesados en esas piezas de mano, gente que no tiene ninguna clase de tecnología. Me pregunta la doctora Constanza Garzón, me dice, para tratar acné, ¿se puede usar en la misma sesión Pieza Intensive y FCR? Creo que esa ya quedó contestada, que sí, es correcto, que sí se puede usar. ¿O deben de ser intercaladas entre sí? ¿Y con qué intervalos? Bueno, justamente creo que la doctora ya contestó esa pregunta. De cualquier manera, nosotros tenemos los protocolos. Bueno, la doctora tiene su experiencia empírica de cómo le ha funcionado mejor con sus pacientes y ha diseñado sus propios protocolos. Sin embargo, nosotros tenemos unos más generales que con todo gusto nuestros compañeros se los podemos pasar a los doctores, que son esos son mucho más generales y sin ningún problema. Se los podemos pasar. Enrique, aquí mencionan que se haga en una sesión la pieza fraccionada y en otra sesión la Intensify, pero digamos que sí, en mi experiencia empírica, si quiero lograr una mejoría mucho más notoria desde la primera sesión, sí les hago microagujas más fraccionada en la primera sesión. Ok, perfecto. Miri nos hace un comentario, dice que ella se ha pasado el CO2 y luego agujas, que sin problemas. Supongo que es un comentario para el resto de las personas. Claro. Sí, se puede hacer primero microagujas, luego CO2. Sí, con únicamente anestesia topo y 1 hora cubierta con film se tolera muy bien. Así es. Yo creo que igual depende obviamente de qué anestesia estén usando. Le están dando bastante agradecimiento, doctora. La comunidad le agradece bastante su tiempo, que muy buena presentación. Nos preguntan si el video quedará guardado. Es correcto, la empresa está grabando el video, se va a subir a YouTube y con toda confianza ya les pasamos el enlace
nada más que se pongan en contacto con cada uno de sus especialistas o a los números que tenemos para atender a cada uno. Bueno, prácticamente les están dando mucho las gracias, doctora, que de verdad muchas gracias por su tiempo. No sé si se me haya saltado alguna pregunta, yo creo que no. Si tienen otra pregunta, por favor, la podrían volver a hacer, alguna que no haya tocado, porque son bastantes y puede ser que me haya saltado alguna. Si la pueden volver a hacer para que me salga hasta el final del... Y no, con todo gusto, ahí está mi email al final. Ah, sí, es cierto. Hay varias, espérenme un ratito porque si no vuelvo a pasar lo mismo de que se acumulan. Me preguntan acerca de si las agujas son esterilizables, doctora. Idealmente, a los pacientes les manejo paquetes de tratamiento para solo utilizar la punta de una aguja para un solo paciente. Es lo ideal. Claro. Hay un modo que tiene el equipo en el cual las agujas quedan expuestas cierto tiempo afuera. Creo que no se escucha bien el audio, doctora. No sé si se puede acercar un poquito. ¿Me escucha mejor? Sí, mucho mejor. Okay. Idealmente es una punta por paciente. Entonces, yo lo que hago es justamente manejarles a los pacientes paquetes de tratamientos, porque una punta te sirve hasta para 4 tratamientos, ¿no? Depende de la extensión. Si es para estrías, pues a lo mejor te va a servir para 3 tratamientos. Es lo ideal. La pieza tiene la posibilidad de mantenerse afuera las agujitas y sí se pueden limpiar y con microdacin y lo que sea. Sin embargo, pues yo les recomiendo que mejor sea una punta por paciente. Ok. Van varias preguntas respecto al mismo tema, doctora. Nos preguntan si nos puede decir qué tipo de anestesia usa usted. Yo utilizo un preparado ya de botica, que es tetra más pilocaína, o sea, es una bomba. Y es muy buena. Entonces, para los pacientes que están, los médicos de aquí de México, les podemos mandar a través de ustedes el contacto para comprarla. Ok, estupendo, ¿no? Sí, se lo agradeceríamos bastante. Y creo que ya sería todo hasta ahorita, a menos de que ya por último, unas últimas 3 preguntas, ya porque si no, con toda confianza se pueden poner en contacto con nosotros, o ahí mismo la doctora está dejando su correo, por si tienen alguna duda más específica. De la anestesia... Nada más, nos están dando otra vez las gracias, doctora, que estuvo excelente la capacitación. La verdad te agradecemos mucho a todo el público porque tuvimos bastante afluencia. Y creo que de esta semana ha sido el webinar que ha tenido mayor afluencia. Ustedes como compañía tienen que organizar un taller físico cuando ya pase todo esto. Sí, claro, esa es la idea. La verdad es que justamente para tener esta retroalimentación entre personas que ya tienen experiencia tal vez usando el equipo, con personas que no, y viceversa, ¿no? Por recordarles que la próxima semana estamos tratando de organizar otra clase de webinars, enfocados a otra clase de tecnologías o inclusive la combinación de diferentes tecnologías. Por recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto de Instagram, Facebook, ahí es donde estamos subiendo toda la información respecto a eso. Doctora, yo creo que de verdad, de parte del equipo de Skin Medical y de parte de la gente que nos está siguiendo aquí, le ofrezco una gran felicitación por su aporte. De verdad, gracias por su tiempo y les agradecemos a todos que nos hayan acompañado en esta ocasión. Cualquier duda que tengan, tanto de la comercialización del equipo, tanto de dudas más específicas respecto a los tratamientos o inclusive fotos y resultados de diferentes doctores alrededor del mundo, por favor pónganse en contacto con su especialista de producto o a los correos que tenemos también de Skin Medical para que les hagamos llegar la información. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias, doctora. Recordarles que pues se mantengan positivos, que se cuiden en esta época y que pues intentemos aprovechar lo más que se puede este tipo de cursos. Saludos a todos, gracias por asistir. Quedo a sus órdenes, hasta luego. Muchas gracias, doctora.